Muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en un día más de nuestros 50 días de Pentecostés. Hoy con el día número 27 y ha sido una gran bendición. Estamos agradecidos con Dios por darnos la fuerza para aguantar hasta este día, para resistir hasta el día de hoy, y creemos que van a venir cosas especiales de parte de Dios. Estamos a la expectativa de lo mejor de parte de Dios. Estamos a la expectativa de la mejor respuesta de parte de Dios. Gracias por estar allí. Le invito a que se tome unos segundos, no dura más de unos segundos, para que usted esta transmisión la pueda compartir con amigos, familiares, vecinos. Vamos a tener unos segundos para que usted lo comparta en sus redes, en su WhatsApp, en su Facebook, para que usted tenga la oportunidad de que esta palabra pueda llegar a tantas personas que tanto lo necesitan. Tómese solamente unos segundos y comparta este link, este enlace que es en directo, para que muchas personas puedan ver esa transmisión y puedan ser edificadas. Mientras eso ocurre, voy a invitarles a que hagamos una oración. Tómese unos segundos para compartir este enlace y vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que muchas personas sean bendecidas con esta palabra, para que la iglesia sea desafiada, porque es una palabra que confronta, pero que también desafía a la iglesia y nos lleva a ese avivamiento que tanto necesitamos. Vamos a orar al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día que tú nos has regalado, por este día número 27 en el que nos das la oportunidad de avanzar, de continuar, de perseverar, Señor, de edificarnos espiritualmente y de orar, de invocar tu nombre para recibir de tu presencia la fuerza que necesitamos para seguir adelante, para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, Señor, de forma personal, familiar, ministerial, Señor, para que el avance del Evangelio no se detenga, para que aún en medio de la crisis, Señor amado, el Evangelio se extienda, sea predicado, y muchas personas que tanto lo necesitan por su salud, por su crisis familiar, Señor amado, por la economía, reciban de parte de Dios ese refrigerio espiritual que tanto necesitan. Tu palabra nos dice que nos arrepintamos y que tendremos de parte de ti tiempos de refrigerio, Señor amado. Por eso te ruego, Señor, que esos tiempos de refrigerio vengan para la iglesia, esa preparación, esa fortaleza y ese direccionamiento que necesitamos para avanzar, para crecer, para hacer tu obra y hacer tu voluntad. Te pido que nos llenes, te pido que nos ayudes, te pido que nos fortalezcas y nos dirijas con tu eterna y perfecta bendición. Y que los amigos, Señor amado, que están en esa transmisión, amigos que han manifestado su agrado por este programa, por esta campaña, Señor, también sean edificados, Padre Celestial. Que aquellos que están aquí, cristianos y no cristianos, reciban una palabra que reconforte sus vidas y que traiga restauración y bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Como yo lo dije, hoy estamos en nuestro día 27 y el tema correspondiente para este día es la predicación apostólica. Esta predicación de esta primera generación de la iglesia, los apóstoles, los que escucharon directamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero se enfrentaron al desafío de extender el evangelio como el mismo Jesús se los ordenó. Desde Jerusalén, por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Para eso quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 14. Hechos capítulo 2 versículo 14, y dice la Biblia: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y a partir de aquí empieza su discurso en el que expone la vida de Jesucristo, la razón por la cual tenía que morir, cómo fue profetizado desde el Antiguo Testamento y cómo necesitaban ellos recibir a Cristo en sus corazones, recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje
de los apóstoles, esta predicación fundamental tuvo oposición. Fue una gran bendición porque transformó a toda una generación, pero también tuvo una tremenda oposición. Y tuvo una oposición de dos vertientes importantes que vamos a estar analizando en el día de hoy. Esta predicación de los apóstoles fue una predicación contundente bajo la unción y la llenura del Espíritu Santo, que se extendió rápidamente y que trajo un avivamiento exponencial. Miles y miles de conversiones, maravillas de Dios, milagros y prodigios. Personas que necesitaban ser liberadas encontraron refugio en el Evangelio, pero fue una palabra que también fue hostil para muchos. Fue considerada una amenaza por algunos sectores que vamos a estar analizando hoy y que necesitamos asimilar para que al día de hoy podamos aplicar este conocimiento y la predicación del Evangelio sea eficaz, tanto o más que en el primer siglo. Vamos a estar mirando en esta mañana cuál fue la tensión que causó la predicación del Evangelio en el primer siglo con la predicación de los apóstoles. Una tensión que causó en su momento una terrible y sangrienta persecución. Pero por más violenta que fuera la persecución, el Evangelio se seguía extendiendo. Yo lo puedo descifrar matemáticamente hablando, que se mataban 10 cristianos, por decirlo así, y de un momento a otro, de algún lugar, podían resurgir hasta 500. Podían matar un grupo aquí y de un momento a otro, en ese lugar donde había mártires, se multiplicaba rápidamente la palabra del Señor. De hecho, cuando el Evangelio empezó a predicarse aquí, en el discurso de Pedro, que fue el texto que leímos hace un momento, hubo un crecimiento tan especial que más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo en ese momento. Dice la Biblia que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Esto ocurrió inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto allí en Jerusalén. Pero el Evangelio que se predicó en aquel tiempo, que causó tanto conflicto, también causó tremendas bendiciones, milagros y prodigios. ¿Cómo olvidar esta palabra de Pedro y de Juan cuando se encontraron con el cojo al entrar del templo? Que le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Fue algo extraordinario porque era también un evangelio de señales y de poder. Había algo extraño porque era un evangelio muy perseguido, pero era un evangelio de mucho poder, de mucha autoridad espiritual y sobre todo de crecimiento. Vamos a mirar el punto de conflicto. Lo primero que encontraron los apóstoles, aunque en su gran mayoría, todos los apóstoles fueron judíos descendientes de Abraham, la primera oposición que recibieron fue de la clase dirigente religiosa. Es decir, cuando ellos se convirtieron a Cristo y empezaron a predicar, y escúcheme bien, porque lo que predicaron no era contrario a la ley, los que promovían la ley fueron los primeros que se opusieron por algunos puntos específicos. Lo primero fue la divinidad de Jesús. Mientras Jesús se manifestó como el Verbo de Dios, como Dios con nosotros, en medio de nosotros, los judíos persiguieron al cristianismo porque no podían concebir la idea de que Dios se hiciera hombre, y mucho menos en un hombre tan frágil que terminara sus días en una cruz, en la cruz del Calvario. Pero no se dan cuenta o no se dieron cuenta que era necesaria esa muerte en la cruz para el perdón de los pecados, para la salvación y la liberación de la humanidad. Pues bien, ellos atacaron la divinidad de Jesús, se negaban a creer que Jesús también fuera Dios, y fue el primer punto de conflicto de la persecución de los cristianos. Pero otro punto importante, aparte de la divinidad de Jesús, es que el Evangelio se fue predicando y fue borrando algunas barreras religiosas y culturales que existían en la época. Vemos a un Jesús predicándole a una mujer samaritana, y conocemos por historia y por tradición que judíos y samaritanos no se la llevaban bien. Pero también se siguió extendiendo el Evangelio
y fue llevado a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos y eran gentiles. Aquellos gentiles que hallaban gracia en el judaísmo, que querían cambiar su gentilidad por adoptar las costumbres, la ideología, pero sobre todo también la creencia en el Dios de los judíos, se convertían al judaísmo y eran llamados prosélitos. Pero seguían siendo gentiles, es decir, no eran judíos al 100%, se convertían al judaísmo y eran llamados prosélitos. Pero cuando vino Cristo y el evangelio empezó a extenderse, se empezó a hablar de una inclusión de aquellas personas que reñían con el judaísmo, pero que ahora hacen parte de la iglesia porque habían creído en Cristo y le habían entregado su vida y habían sido testigos de maravillas de Dios. Entonces el evangelio empezó a extenderse, lo que podemos llamar como inclusión. Empezaron a ser parte publicanos. Los publicanos eran odiados, agentes del imperio romano que cobraban impuestos y eran discriminados por la sociedad. Ahora eran incluidos en el cristianismo. El Señor les abría los brazos y ellos creían. Esa era una razón de bastante conflicto entre los judíos. Lo otro importante es que el evangelio empezó a predicarse como foco fundamental en las sinagogas. Las sinagogas eran estos lugares donde se predicaba la palabra del Señor, se leía, se daba lectura a la palabra del Señor, se congregaba la gente interesada y los discípulos y los apóstoles de Jesús aprovecharon esta coyuntura, estos lugares importantes para interpretar, para explicar y para predicar. Esto también causó tremendos problemas porque las sinagogas eran considerados lugares sagrados de estudio y de reflexión de la palabra, pero ahora eran el epicentro de la predicación del evangelio y muchos, pero muchos se convirtieron por escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde las sinagogas. Otro punto importante es que, teniendo en cuenta lo que les hablé anteriormente, la circuncisión era considerada una forma de identificar a los judíos, pero cuando el evangelio llegó, se quería imponer que los que se convertían al cristianismo también se les circuncidara. El apóstol Pablo fue un tremendo defensor de la gracia y de impedir de que los nuevos creyentes vinieran de donde vinieran, también se les tenía que circuncidar. La gente estaba creyendo en Cristo, se estaba convirtiendo al evangelio, no al judaísmo. No tenían que tener esa prisión, o más bien esa presión y esa atadura de la ley, y eso fue un punto de conflicto muy fuerte y también de persecución. 4 cosas importantes que causaron esa persecución de los cristianos cuando se predicaba el evangelio, esa predicación apostólica. Número 1, la divinidad de Cristo. Número 2, la iglesia universal que incluía los que antes se excluía. Número 3, la sinagoga. Y número 4, la circuncisión. Este fue el punto de tensión entre los judíos por la predicación apostólica. Aunque el mensaje del evangelio no contradice la ley de Moisés, sí causaba bastante conflicto. De hecho, uno de los argumentos de nuestro Señor Jesucristo es: yo no vine a eliminar la ley, vine a obedecerla y a cumplirla. El nuevo pacto, el que proclama nuestro Señor Jesucristo, no está deshaciendo o destruyendo el antiguo pacto. Más bien el nuevo pacto viene para perfeccionarla. ¿Por qué es importante la ley? Porque, número 1, está vigente. Aún debemos obedecer los mandamientos de Dios. Pero también la ley es la que me permite examinarme y entender que he pecado, que he ofendido a Dios. Por eso es importante. La gracia ya viene como la perfección de esa ley, y Jesucristo venía para anunciar que el reino de los cielos había venido. Por eso reñía tanto con la ley, o más bien con los que profesaban la ley. Pero no fue los judíos la única fuente de persecución para la predicación apostólica. También lo era el imperio que estaba gobernando entonces, que era el imperio romano. Verán, cuando se proclamaba a Jesús como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo afirma en el Apocalipsis el apóstol Juan, entonces se estaba
amenazando la realeza del emperador, quien era considerado para los reyes como el único señor de su dominio. Entonces había amenaza. Cuando se proclamaba a Jesús como Señor, se amenazaba la autoridad del emperador, pero nada fuera de contexto, porque si algo hacía nuestro Señor Jesucristo era el sometimiento. No se sublevó contra la autoridad del Imperio Romano, y lo vemos también pagando impuestos, incluso con el apóstol Pedro. Entonces se amenazaba, pero no porque el evangelio lo amenazara, sino porque los romanos se sentían amenazados en la autoridad de su emperador. El crecimiento numérico también fue otro argumento importante, porque se multiplicaba tremendamente el cristianismo. Cada día eran más las personas que creían en Cristo, y esto significaba una renuncia al paganismo romano, que era una copia más o menos del paganismo griego. Entonces, cuando crecía exponencialmente el número de creyentes, las creencias paganas de los romanos perdían cada vez más vigencia. Eso también trajo consecuencias para los cristianos, quienes predicaban el evangelio y hacían que mucha gente fuera sanada, liberada, restaurada, y tuviera una esperanza de vida, esperanza que no le podía dar el paganismo, y eso hacía que también el imperio perdiera mucha fuerza. En este escenario hostil, donde la iglesia del primer siglo tenía el desafío de predicar el evangelio y de extender el mensaje de salvación por todo el mundo, encontramos oposición de los judíos y de los romanos. Por lo tanto, aquellos que predicaban el evangelio tenían que ser indefectiblemente, obligatoriamente, ser revestidos del poder que venía de lo alto. De ahí la necesidad del Espíritu Santo. Ellos no podían ir a predicar sin la llenura del Espíritu Santo, porque no tendrían la oportunidad de predicar, porque era muy peligroso. Pero ellos, con la valentía de Dios, en el Espíritu Santo, hacían la obra del Señor, y la persecución voraz y sangrienta no los detuvo. Por el contrario, los multiplicó grandemente. Hoy no tenemos una persecución violenta en nuestro entorno, aunque sí la hay mediática por las ideologías de la actualidad, ideologías como el aborto, ideologías como el matrimonio entre personas del mismo sexo, hacen que el evangelio sea confrontado tremendamente, por lo cual la iglesia hoy en día también tiene que estar llena del Espíritu Santo y revestida del poder de Dios para ampliar esa predicación apostólica a tantas personas que lo necesitan. Humanamente no podemos cambiar la ideología de una persona, humanamente no podemos cambiar la filosofía o el modo de ser o de pensar de alguien. Necesitamos ser revestidos en tiempos de pandemia, cuando los corazones están tan opacados, tan sensibles, tan necesitados. Necesitamos tener una iglesia revestida de poder para superar la enfermedad, para superar la crisis. En este tiempo donde la gente está tan necesitada de Dios, es cuando tenemos que predicar. Pero no será fácil predicar, porque se levantará un enemigo que va a tratar de contrarrestar ese mensaje, y de allí la necesidad de que la iglesia sea empoderada y bendecida. Necesitamos el poder de Dios para predicar el evangelio. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos del poder que viene de lo alto para que esta predicación sea eficaz. Hoy en día, cuando se ha malinterpretado el evangelio y han surgido sectas y han surgido iglesias que han transversado el significado de la palabra, también necesitamos predicar el evangelio de la verdad, predicar el evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos dé la autoridad de predicar, para que usted, en su entorno, en su familia, en su vecindario, en su comunidad, en su trabajo, en su salón de clases, tenga la oportunidad de abrir su boca, de hablar de la salvación
salvación de Jesucristo. Y si usted ve que hay oposición, pues eso le va a hacer a usted ver la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, ver la necesidad de ser revestido de la unción y el poder. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos haga instrumentos. Necesitamos ser instrumentos de bendición, necesitamos ser instrumentos de salvación, necesitamos que Dios nos llene palabras, nos dé palabras de sabiduría, de poder y de autoridad para que el avance del Evangelio no se detenga. Le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Allí en la sala de su casa, en su habitación, tal vez en su estudio o en su escritorio, o tal vez usted se ha sentado en el comedor de su casa viendo esta transmisión. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga instrumentos de salvación. Cierre sus ojos allí donde está y pídele al Señor: Señor Dios Todopoderoso, necesitamos hoy ser revestidos del Espíritu Santo. Necesitamos hoy ser revestidos del poder que viene de lo alto. Por eso oramos y rogamos que nos llenes con tu presencia. Hemos tenido esos 27 días de reflexión, de oración, de clamor, y este día específicamente te pedimos que nos estés revistiendo de la autoridad que necesitamos para que el Evangelio sea predicado. Dígale: Señor, que yo pueda abrir mi boca, y si alguien se levanta en contra de ese mensaje, yo pueda tener el respaldo divino para perseverar y para continuar. Si son días difíciles, Padre Celestial, donde hay filosofías, hay ideologías que promueven, Señor, prácticas antibíblicas, Señor amado, que pretenden pisotear el Evangelio, pisotear nuestra sana doctrina, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros tenemos ese poder que viene de lo alto para poder predicar esa palabra de Dios. Te pedimos, Rey del cielo, que nos ayudes. Te pedimos, Rey del cielo, que nos ilumines. Te pedimos, Rey del cielo, que despiertes la iglesia. Dígale usted allí donde está: despiértanos, Dios eterno, para que el Evangelio se siga predicando sin importar la oposición, sin importar lo que nos quiera resistir, Señor amado, sino que con la autoridad podamos llegar a los corazones de tantas personas que tanto lo necesitan. Señor, con autoridad espiritual podamos tocar esos corazones, que con autoridad espiritual podamos tocar esas vidas. Yo le pido que en este momento usted ore por esas personas que usted conoce y que necesitan el Evangelio. Ore por esas personas de su familia, tal vez sus hijos, tal vez hermanos, tal vez vecinos. Dígale: Señor, yo te pido para que ellos tengan un corazón sensible, para que cuando yo les predique la palabra del Señor, ellos digan: esa palabra yo la necesitaba. Incluso se lo digo en el nombre de Jesús, hay personas que le van a decir: yo no creo en lo que usted ha dicho, pero siento paz con esas palabras. Yo no creo en lo que usted ha hablado, pero siento que esas palabras están haciendo algo en mi corazón. Y eso es porque estamos predicando bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Dígale: Dios, ayúdanos por favor a predicar el Evangelio. Dígale: Dios, danos la fortaleza, danos la autoridad, danos la unción de predicar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio que sana, ese Evangelio que salva, ese Evangelio que restaura, ese Evangelio que trae vida eterna, ese Evangelio que rompe cadenas. Dígale, Señor, que como iglesia tengamos esa autoridad, tengamos ese respaldo y esa unción para seguir predicando el Evangelio, y que esta generación sea una generación que canta, sea una generación que predica, sea una generación que viva. Dígale, Señor, que esta generación en la que me has permitido vivir sea una generación de impacto, sea una generación de autoridad espiritual. En el nombre poderoso de Jesús te pido que despierte la iglesia, y que todo aquello que impida, Señor, que la iglesia crezca y se desarrolle sea reprendido por el poder de Dios, desquebrajado por la unción del Espíritu Santo, y que la iglesia crezca, que la iglesia se multiplique, que la iglesia, Señor, como en el primer siglo, tenga un crecimiento exponencial. La predicación de la palabra, llene el mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Donde hay tantos corazones sensibles, necesitados, angustiados, Señor, esta predicación de la palabra sea ese refrigerio espiritual que tanto necesitan, Padre Celestial. Por un momento le pido, hermano y hermana, que levante sus manos y dígale: Señor,
úsame. Dígale, Señor, úsame, que pueda bajo la dirección del Espíritu Santo predicar el Evangelio y así llevar mucho fruto. Dígale, Señor, úsanos y permítenos, Padre Celestial, ser testigos del poder de Dios en Pitalito, en el Huila, en Colombia y hasta lo último de la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Vamos a levantar nuestras manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, wow, oh, 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 a danzar, wow, oh, 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 a danzar. Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús, porque Él nos salvó. Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 a danzar, oh, 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 a danzar. He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical. Y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que nos damos, si ves que gritamos, es porque somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando. Si se están glorificando en medio de un pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba, es su amor lo que celebramos. Somos un pueblo, somos uno y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 a danzar, oh, 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 a danzar. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el día 27.
Gracias por permitirnos ser de bendición para usted a esta hora de la mañana. Esperamos que de parte de Dios recibamos esa fortaleza para compartir el Evangelio en este día. Podemos abrir nuestra boca, podemos orar por alguien, podemos compartirle de Cristo a alguien allí donde estamos, en el trabajo, en la calle, en la familia. No podemos olvidarnos que somos cristianos y que a donde vamos tenemos que ser la luz de Cristo brillando en la oscuridad. Así que predique el Evangelio y cuenta siempre con la dirección del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos ustedes. Creemos que como Dios es un Dios de procesos, este proceso de 50 días nos va a llevar a un crecimiento, nos va a llevar a un nuevo nivel de la gloria de Dios. Así que prepárese porque estamos preparando una gran clausura de estos 50 días. Pero también mañana, el día 28, estaremos culminando nuestras 4 primeras semanas. 50 días, son 7 semanas, ya vamos culminando la 4, quedan faltando 3. Y para mañana les tengo una sorpresa extraordinaria. No se va a perder el programa de mañana porque va a ser una palabra poderosa. Vamos a tener un invitado bien especial, así que no se vaya a perder el mensaje del día de mañana. El día de mañana es el día 28 y esperamos que todos ustedes estén muy puntualmente a las 5:30 de la mañana para que podamos avanzar hasta la meta y podamos concluir en victoria nuestros 50 días de Pentecostés. Que tengan un día bendecido, lleno de la gloria de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo y nos veremos con el favor de Dios el día de mañana. Gracias por ver este video. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga. Jesús.